buenas, bienvenidos a la burbuja del viernes. Ese día muy familiar, que toda la vida ha sido familiar, ese día en el que se reunían las familias pues para ver la televisión, para ver en este caso la burbuja, porque merece la pena. Si ustedes no tienen familia, pues nada, pues la ven solitos, que la soledad a veces tiene ciertas cosas que son muy apetecibles. Vamos a intentar hacer un repaso de la semana, mañana lo haremos en los cancelados a las 6 de la tarde, sobre todo con los ojos puestos en la manifestación del domingo del día 29. Es importante salir a la calle y protestar, es importante alzar la voz. Es importante gritar contra este gobierno, es importante rebelarse contra lo establecido, es importante escribir nuestra propia historia, es importante que no nos la dicten, que no nos la marquen, porque esta semana el pacto entre Sánchez y Yolanda no es otra cosa que marcarnos la ruta, marcarnos el camino. Se persigue la libertad religiosa con la persecución al Valle de los Caídos, el intento por demoler un monumento a la reconciliación nacional, un monumento que es un auténtico homenaje a los españoles, es un auténtico homenaje al heroísmo que hubo en ambos bandos, porque recordemos que hubo gente valiente en los dos bandos, esto no va de buenos ni malos, hubo unas personas, unos católicos que estuvieron perseguidos, a los que les intentaron dar matarile y a muchos de ellos se lo dieron de una manera absolutamente aberrante, y cómo España prevaleció. Porque a pesar de los 40 años de franquismo, España prevaleció porque había una idea nacional. Algunos querían vendernos a Rusia, algunos querían vender nuestra hegemonía hacia otra zona del mundo, pero España intentó mantenerse. Y llegó el 75, llegó la muerte de Franco, llegó el 77, llegó la ley de amnistía, llegó la Constitución. ¿Y qué pasó con nuestra soberanía? ¿Qué pasó con nuestra industria? ¿Qué pasó con nuestro empleo? ¿Qué pasó con nuestras vidas? ¿Qué pasó con nuestra España? Pues que se empezó a ceder, se empezó a repartir uno y otro, a vivir muy bien los políticos y a vivir muy mal la ciudadanía. Y por eso se quiere cargar, por eso se quiere encargar el Valle, porque va contra usted, porque es un homenaje a usted, el Valle de los Caídos, porque esa cruz simboliza el sacrificio de uno por todos, en este caso de Cristo, sea usted o no creyente. Solo ese ejemplo de virtud le debería servir para creer en España y para que juntos defendamos lo que nos quieren robar, porque no es otra cosa que arrebatarnos lo nuestro, lo que nos pertenece. Y ay, amigo, cuando nos tocan la moral, cuando nos tocan lo nuestro, hay que resistir, hay que salir a la calle. Alguien que sin duda se ha propuesto defender a España hasta sus últimas consecuencias, en un terreno muy complicado, en un barrizal como el que, bueno, pues es muchas veces la política catalana y es la propia Cataluña. Pues les tengo el gusto de presentar a un alcalde valiente, un alcalde que es verdad que sus siglas ahora, en este mismo instante, están situadas en el Partido Popular, pero que su persona, sin duda alguna, está en la idea de España. Está en defender la soberanía española por encima de todo. Por encima de todo. Y por eso está en este programa. Y por eso hay que reivindicarle. Y por eso hay que animarle. Y por eso está aquí con nosotros. Dante Pérez, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? El único alcalde patriota, me voy a esta cámara, el único alcalde patriota de toda la provincia de Lérida, de la española provincia de Lérida. Don Dante Pérez, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Josué. Gracias por la introducción. La verdad que, bueno, realmente sí, soy el único alcalde de entre los partidos de Partido Popular, Vox y Ciudadanos, que también se presentó a las elecciones municipales en el pasado 2023. Lo soy en este mandato y también ya lo era en el anterior, ¿no? Del 2019 al 2023. Y, bien, como dices, pues sí, en este momento encabecé la candidatura del Partido Popular en 2023, he sacado la mayoría absoluta en esta ocasión. En 2019 también las gané con el Partido Popular, pero en 2015, que fue el primer año, la primera vez en la que me presenté como cabeza de lista a la alcaldía de mi pueblo, lo hice con una marca blanca del PSC y también pues, gané con la mayoría absoluta. Entonces, un partido que abandoné por su deriva, pues todos aquellos años del proceso
de independencia de 2017, ¿no? Pues recuerdo que en octubre fue el referéndum, pues yo en noviembre, un mes más tarde, abandoné el PSC y entonces ya pues me fui al Partido Popular, lo cual me costó la alcaldía, me hicieron mis propios compañeros del PSC una moción de censura, pero bien, pude recuperar la alcaldía por el Partido Popular, que es el partido bueno, que ahora represento en cierta manera, porque en los pueblos pequeños se vota la persona más que otra cosa. Y la prueba está en que, por ejemplo, pues ya te digo, en 2015 yo gané con mayoría absoluta las elecciones con el PSC y en este último 2023 el PSC se quedó sin representación, a pesar de haberse presentado aquí en el municipio. En 2015 el Partido Popular se presentó y no obtuvo representación y hoy gobernamos con mayoría absoluta. Por lo tanto, yo creo que está demostrado que en un pueblo pequeño, que en este caso sí que ya tenemos más de 1000 habitantes, que no es tan pequeño, pero vamos, no deja de ser un municipio pequeño, el factor personal es el más determinante quizá, ¿no? En unas elecciones municipales. Uh-huh. Le voy a preguntar, vamos a hablar con un poquito de profundidad, porque hoy en día la política, si por algo se caracteriza, es por la superficialidad en uno y otro bando. ¿Qué es para usted España? ¿Qué simboliza para usted España? ¿Qué definición da usted de España? Dado pues que usted está, pues eso, resistiendo como si de una aldea gala se tratase, como si de Asteris y Obelis en medio de toda la Galia se tratase. Sí, bueno, de cierta manera así se reconoce un poco a mi pueblo. En la provincia de Lérida tiene 231 municipios. La provincia de Lérida es la más extensa y la menos poblada de toda Cataluña. Y pues para mí España es mi nación, es mi país. Yo soy por parte de padre, por parte paterna, pues, descendiente de andaluces. Mi padre ya nació en Cataluña, pero sí que mis abuelos paternos vinieron de Andalucía, pues como tantísima gente, ¿no? En la posguerra. Como Juan Gabriel Rufián, por ejemplo. Por ejemplo, y tantísimas, bueno, millones de personas se desplazaron. Hay quien habla de inmigrantes. A mí no me gusta hablar en ese término porque al final estaban desplazándose dentro del mismo país, dentro de España, aunque aquí en Cataluña, pues por parte del nacionalismo siempre se les tuvo por inmigrantes o ya incluso más despectivamente por colonos. Eso por parte de padre, por parte de madre, pues toda la familia materna es catalana. De hecho, tengo unos apellidos más ilustres de los que puede haber en Cataluña, que es Berenguer, como segundo apellido, que fue, de hecho, una figura, yo creo que la más importante de la historia de Cataluña, a la que no reivindica el nacionalismo. ¿Por qué? Porque Ramón Berenguer IV, que fue conde de Barcelona, contrajo matrimonio con Petronila de Aragón, fundando así la corona de Aragón, o de Aragón y Cataluña, si quieren. Pero ese acto, además, ese matrimonio tuvo lugar en la ciudad de Lérida, en un edificio histórico que ahora está en trámites a ver si se puede declarar Patrimonio de la Humanidad, porque realmente lo merece, la Seu Vella. Y de ahí ya esa unión entre Aragón, Cataluña y ese reinado que fue el que inició la Reconquista, de hecho. Desde ese mismo clave, desde la Seu Vella de Lérida, se inició un proceso de reconquista hacia el sur, pues expulsando a los musulmanes. Uh-huh. O sea que, vamos, usted es historia viva de España absolutamente y es como lo está viviendo. Pónganos ejemplos concretos que usted ha vivido de cierta discriminación o de cierto rechazo que ha recibido por parte del separatismo cuando usted ha ejercido la labor pública, cuando usted se ha mantenido en sus convicciones como ciudadano. Ejemplos prácticos, o que le hayan contado sus convecinos o que usted haya vivido en carne propia. Bueno, yo creo que lo más difícil que viví siendo alcalde fue en 2017, pues el referéndum de independencia del 1 de octubre. Yo fui el primer alcalde que salió a negarse a ceder espacios municipales para la celebración de ese referéndum, que es verdad que luego alguno más, por aquel entonces, pero más bien por motivaciones jurídicas y no tanto quizá políticas o patrióticas del PSC, me siguió, que luego con ciertos matices, ¿no? Pero vamos, yo en ese momento, pues bueno, fui noticia por eso, ¿no? Por negarme a ceder esos espacios municipales para la celebración de ese referéndum. De hecho, aquí en el pueblo
en mi pueblo se tuvo que celebrar en el exterior, esa votación ilegal. Pero eso, en los días previos, me conllevó 2 scratches de noche delante de mi casa, pues con gente no solamente de mi pueblo, sino venida también de otros lugares, aprovechando, ¿no?, las circunstancias. Y al grito también, animados por el propio presidente de la Generalitat entonces, Puigdemont, que hizo unas declaraciones muy incendiarias, que dijo, pues, públicamente que aquellos, viendo, ¿no?, que había ya algún movimiento, algunos alcaldes que se iban a negar a hacer espacios municipales, que animando a los independentistas de aquellos municipios pues, cuyos alcaldes no fueran a hacer espacios municipales, a pararles, literalmente, palabras de Puigdemont, a pararles por la calle y mirándoles a los ojos, a los alcaldes, ¿no?, en ese caso a mí me tocó sufrirlo, a preguntarles por qué no les iban a dejar ejercer ese derecho legítimo, democrático, bueno, todo, ¿no?, la retahíla de mentiras del independentismo. Pero, bueno, es cierto que tuvo consecuencias eso. Y la presión, pues fue brutal, la verdad. Y bueno, y después ya, también te digo, después del 1 de octubre, viendo, no es que tuviera tampoco un papel, sobre todo con la aplicación del 155, demasiado o suficientemente contundente el Partido Popular por aquel entonces, pero sí que, como mínimo, el día del referéndum, el 1 de octubre, estuvo a la altura, sobre todo la vicepresidenta en aquel momento, que luego pues quizá no estuvo pues, tan valiente, pero sí que en ese momento, pues bueno, pues dirigió una actuación policial que yo creo que fue digna de elogio y que junto con el discurso en aquel momento del rey, que es verdad que después es lo mismo que puedo decir de la vicepresidenta de Soraya, luego quizá no mantuvo ese nivel de compromiso, ¿no?, con los catalanes que estábamos padeciendo, ¿no?, ese proceso de exclusión, literalmente. Lo que pretendían, en definitiva, era echarnos de Cataluña. Es verdad que en ese momento Soraya actuó bien y el propio Partido Socialista intentó reprobarla en el Congreso de los Diputados. Finalmente se echaron para atrás viendo que la opinión popular está pues, con esa actuación, pero ya solamente ese intento de reprobación, de esa actuación, que para mí fue un bálsamo en ese momento, pues ya pues quebró mi confianza, que ya venía muy tocada en el PSC, y es lo que me llevó a abandonar ese partido, ¿no?, y afiliarme al Partido Popular posteriormente. Dante, usted que ha conocido de primera mano el PSC, el PSOE, ¿existe un PSOE bueno? Porque veo a mucha gente de la derecha intentando reivindicarle. ¿Existe un PSOE bueno, un PSOE de fiar? Hoy no, hoy ni hace años. Yo creo que existió en parte en un momento anterior a las primarias de Pedro Sánchez con Susana Díaz. En ese momento, o sea, cabe recordar que el resultado de las elecciones de 2015, de esas generales de diciembre de 2015, fue un resultado muy similar al que tenemos ahora sobre la mesa. Y en ese momento el PSOE se abstuvo para que gobernara Rajoy. O sea, ¿alguien se imagina hoy a Pedro Sánchez y a los suyos absteniéndose para que gobierne la lista más votada? O sea, es impensable, ¿no? En ese momento el PSOE lo hizo. Y eso tenía, es verdad, dentro de la militancia del PSOE un coste que luego se vio que se pagó, ¿no? Yo estaba en esa corriente dentro del PSOE en ese momento, y para mí lo que me llevó a tomar esa decisión fue ver que en esas primarias Pedro Sánchez del no es no, el Pedro Sánchez del discurso de que España es plurinacional y que había que pactar con Podemos, y que en definitiva había que pactar con los independentistas, porque Podemos no sumaba, y por tanto no había que ser muy listo para saber que lo que pretendía es lo que finalmente hizo, ¿no? Pues vía moción de censura, pacto con independentistas, y intentar, que es lo que está de hecho logrando, ¿no?, eternizarse en el poder. Viendo que eso en esas primarias fue suscrito por el 90% del PSC, es decir, en el resto de España hubo un resultado
sí que era claro en favor de Pedro Sánchez, pero no era, no era digamos, la balanza tan desequilibrada como en el PSC. En el PSC en el que yo militaba, viendo que ese sentimiento de plurinacionalidad, bueno, de pactar con Podemos, con independentistas, era suscrito por el 90%, yo ahí pues, me llevó a la decisión de abandonar ese partido, lo cual realmente es la mejor decisión que he tomado en la vida. Lo afirmo con total rotundidad. Pero sí que en un momento lo hubo, sí que en un momento lo hubo. Lo que es cierto que ya tantos años después, para nada queda algo de eso. En 2017 abandonaron el PSOE conmigo, más o menos las mismas fechas el propio Corcuera. Quiero decir que los que desde entonces hasta hoy han seguido dentro del PSOE, incluso criticando con la boca pequeña las actuaciones de Pedro Sánchez, eso ya no tiene ninguna credibilidad, ¿no? Me refiero tanto a Vara como a Paje o a Lambán en su momento. Oye, durante todos estos años, desde el 2017 o desde el 18, si quieres, con la moción de censura, es que han pasado muchas cosas, ¿no? Han pasado muchas cosas. Todos los que hoy quedan en el PSOE han tragado con todo esto. Por tanto, ya en el PSOE no queda absolutamente nada de salvable ni de bueno, absolutamente nada. Por tanto, las apelaciones que todavía a día de hoy se oyen por parte de la oposición a ese PSOE teóricamente bueno, realmente son un poco ridículas, porque a día de hoy, pues, obviamente, el PSOE está de cabo a rabo corrompido por el sanchismo. Absolutamente corrompido. ¿Qué opinión tiene usted de Vox? ¿Tiene usted de Santiago Abascal? Porque es verdad que en el PP, pues si le pregunto a María Guardiola me va a decir una cosa, si le pregunto quizá a Cayetana Álvarez de Toledo me dice otra, si le pregunto a Alejandro Fernández, si le pregunto a Ayuso, si le pregunto a Mañueco. ¿Usted qué opinión tiene de Vox y de su entorno? Bueno, Vox a mí me parece un partido necesario, al menos hoy en día en España, básicamente porque no hay otro que defienda un sentir, yo creo que cada vez más generalizado en la sociedad, en cuestiones, primero, como en las relaciones con el independentismo, que tienen que ser nulas, ¿no? Eso debe quedar medianamente claro. Yo creo que Vox en eso es confiable. Vox no me lo imagino, ¿no? Pues, en fin, como se vio no hace tanto después de las elecciones del 23 de julio por parte del Partido Popular, con ese acercamiento a Junts, ¿no? Que a mí en fin, luego ya si quieres hablaremos, pero yo no me imagino a Vox haciendo eso y por tanto pues, celebro que haya un partido así y también en materia de inmigración pues es un discurso y en materia de Agenda 2030 que parece que en el Partido Popular es un tema tabú hablar de ello. Por tanto, Vox no va a desaparecer. Yo creo que es un partido que responde a un sentir de parte de la sociedad y que ahí va a seguir. Sobre Abascal, de hecho, en aquel entonces, en cuanto yo abandoné el PSC y ingresé en el Partido Popular, recibí un mensaje del propio Abascal vía Twitter en un momento que yo prácticamente ni lo conocía a él. Bueno, yo creo que poca gente lo conocía en España, en aquel momento empezaba, ¿no? A sonar su nombre y tal, y me dijo que había estado muy valiente, que me felicitó por esa decisión, todo y que él ya no estaba en el Partido Popular, ya estaba obviamente en Vox, y me pareció pues una persona muy sensata y muy valiente, y realmente luego tuve la ocasión de coincidir con él en una manifestación en Barcelona y también nos saludamos y me trató muy afablemente y me parece un tipo pues encantador, la verdad. Ahora, Vox es es la solución a Pedro Sánchez, es el partido que puede echar a Pedro Sánchez y cambiar las cosas realmente en España. Pues yo ahí creo que no. Y quizá la culpa no la tengan en exclusiva en Vox, también hay diversos factores, pero creo que es un partido que tiene un techo
un techo bastante bajo. Y creo que para echar a Sánchez y para, en definitiva, cambiar el régimen del 78, que en definitiva también se ha demostrado que es un régimen caduco y es el que ha permitido también todo esto, ¿no? Porque llevamos 40 años de cesiones al nacionalismo. Por tanto, desde que se aprobó la Constitución, prácticamente solo hemos vivido, pues eso, cesiones al nacionalismo, prebendas al nacionalismo, cada vez fortaleciendo esa opción excluyente en Cataluña, a costa precisamente de los catalanes o de los vascos que hemos sido señalados y que somos excluidos de nuestra propia tierra. Y por tanto, es la Constitución, yo creo ya, y todo el régimen del 78 lo que hay que cambiar para crear una España más unida, para crear una España más igualitaria, realmente igualitaria, y de la que sobran muchos entramados políticos y administraciones. Por tanto, Vox sí que empezó también en ese sentido con un discurso muy a favor de eliminar las autonomías, por ejemplo, y parece que lo ha olvidado o lo tiene abandonado o ya no es prioritario para ellos esa opción. O, volviendo al tema de la Constitución, también yo los veo defender en cierta medida el régimen del 78 a Vox. No les veo haciendo una impugnación a la totalidad, que es lo que requiere ya este régimen, que ya es, en fin, que se cae por su propio ver. Yo creo que hoy la Constitución, sobre todo por parte de los que tenemos menos de 40 años, muy poca gente la suscribiría o votaría a favor de ella, ¿no? Y también hay que abrir algunos debates. Primero, el tema de la forma de Estado también, sin tener miedo a ello. Como mínimo que se pueda hablar de ello. No que sea un tema tabú, que parece que es un tema tabú, tanto como para el Partido Popular como para Vox, y del que se rehuye a debatir. Oye, que yo no digo que quizá la corona no pueda ser un freno a una tendencia autoritaria por parte de un político de turno, como es el caso, ¿no?, con Pedro Sánchez, puesto que es el jefe de los ejércitos y que en su momento pues pudiera ejercer como freno, ¿no?, a esa deriva en la que ya estamos inmersos, que yo creo que ya debería haber empezado, ¿no?, eso a vislumbrarse, cosa que quizá no es así todavía, pero como mínimo abrir el debate y preguntarnos para qué sirve la monarquía. Pues si sirve para evitar eso, pues que se explique, pero no cerrarnos en banda y evitar cualquier tipo de debate constructivo. Y ya no digamos el estado de las autonomías, ya no digamos en fin, la política de materia migratoria, que es verdad que Vox sí que en ese sentido es quizá más claro que otros, pero sigue también, por ejemplo, ahora hablando de las mafias, por lo que escucho, ¿no?, de Vox, de los cayucos que traen a los inmigrantes, y es un discurso que, bueno, parece que solo va encaminado a situar a los propios inmigrantes como víctimas, ¿no?, de unas mafias, en fin, que como que vienen engañados. Quizá no vengan tan engañados, quizá son mayorcitos los que vienen. No veo yo en esos cayucos en esos cayucos o ¿no?, en esa gente que entra de manera ilegal en España, gente menor de edad. La mayoría son hombres hechos y derechos que supongo que tienen una motivación. Por lo tanto, en fin, es un poco como también evitar ciertos temas por el que dirán, ¿no? Incluso en Vox creo que se ve eso. Importante esta cuestión. Me llama poderosamente la atención que usted sea lo suficientemente valiente. Aquí lo defendemos, tanto la crítica a la Agenda 2030 como al régimen del 78, porque creemos que son dos cuestiones que nos hacen peores a los españoles, nos hacen vivir peor. Usted se atreve, fervientemente a abrir estos debates y cree que serían positivos para los españoles, tanto en la Agenda 2030 como el del régimen y como el de la Constitución del 78.
Desde luego, yo creo que además nuestra generación se ha visto privada de momento ya no de esa votación, porque nosotros no pudimos votar la Constitución, pero sí ya incluso del debate. Oye, y en 2023 y con Internet, que ha traído muchas cosas negativas, pero algunas muy positivas, como esa capacidad de comunicarnos, pues oye, si es que el debate está en la calle, está en las redes, está en la sociedad española. Entonces, ¿por qué ciertos partidos tratan de evitarlo, tratan de esconderse de ese debate? Pues los partidos políticos deben estar para eso, se entiende, ¿no? Para dar respuesta al sentir de la sociedad. Y bueno, el sentir de la sociedad hoy en día es, si tuviera la oportunidad la sociedad española de votar una constitución en la que se castigara a los que quieren romper España en vez de premiarlos como se ha visto en estos 40 años, eso eso arrasaría esa constitución en España. Y que superara el debate también un poco artificial en muchas ocasiones de la izquierda y la derecha. O sea, temas en los que pudieran coincidir toda la sociedad o una gran mayoría de la sociedad española. Por ejemplo, reducir nivel de administraciones, reducir en definitiva políticos y coste político en España. Hay un Senado ahora que se va a demostrar que no va a servir de nada con la mayoría absoluta del Partido Popular, que incluso con esa mayoría absoluta se va a demostrar que como mucho para lo que va a servir es para retrasar una semana o dos la aprobación de alguna ley. Oye, eso, ¿qué utilidad tiene esa administración? Ese organismo, pues si no tiene más que eso, pues cerrémoslo. El caso de los consejos comarcales, que tienen algunos servicios mancomunados de los que el ayuntamiento pues, no puede valerse por sí mismo. Pero ello no quiere decir que tenga que crearse un organismo como aquí en Cataluña. Además, eso es una agencia de colocación de los partidos independentistas y que es lo que en definitiva les fortalece y les da ese músculo, sobre todo en la Cataluña rural. Yo eso lo he vivido muy de cerca, porque además he sido el candidato del Partido Popular en las 3 últimas elecciones generales, las de abril y noviembre del 18, del 19, disculpa, y en estas últimas del 10 de julio del 2023. Y sé qué es lo que hay en el resto de la provincia, en municipios, pues en este caso como el mío, ¿no? Pequeños de 1.000 habitantes o 2.000, que está todo absolutamente controlado por los partidos independentistas. ¿Por qué? Porque tienen también ese entramado político de consejos comarcales, diputaciones, ya no digamos organismos autonómicos, de los que vive tanta gente. Todo eso hay que cambiarlo, porque además se está diciendo que nuestra generación no cobremos la pensión, pero nadie realmente, nadie en el ámbito de la política y de los medios de comunicación oficiales habla de esa necesidad de reducir el gasto político en España, que eso es una prioridad también a día de hoy. Por lo tanto, es necesario ya un cambio de sistema, un cambio de régimen y, como digo, en el que los independentistas no tengan nunca más la llave del gobierno de España, porque pues básicamente porque no están por el interés general de España, están obviamente por todo lo contrario, por lo tanto son incompatibles con el interés general de España. ¿Qué sentido tiene que les entreguemos la llave de este país? Nunca más, ¿no? Que gritaban aquellos del Prestige, pues nosotros gritamos nunca más por esa cuestión de la que nos hablas, para que no tengan nunca más la llave de España, porque claro, ahora la tienen con Sánchez, pero la han tenido durante muchos años, en estos 40 años, como bien nos relatabas. Te está generando problemas en tu propio partido, en el núcleo interno del PP, de hecho de esta crítica que haces, que hayas criticado que el PP días antes de la investidura de Feijóo se reuniese con Junts para intentar llegar a un acuerdo. ¿Esto te está suponiendo un problema? Mira, ¿sabes qué pasa? Que yo a estas alturas, y te lo digo sinceramente, para mí la máxima aspiración que tuve en política fue ser alcalde de mi municipio. Lo había sido antes mi padre y anteriormente mi abuelo, y eso lo he logrado. Además, he ganado en las 3
elecciones a las que me he presentado como cabeza de lista, con 2 mayorías absolutas y además por 2 partidos distintos o antagónicos, como el PSC en su momento y como el PP ahora. Y yo ahora, después de todo lo que he vivido a nivel particular y político, pues ya digo absolutamente lo que pienso. Y lo que pienso es que el régimen del 68 agoniza y que realmente hay un riesgo evidente de que Pedro Sánchez se pueda eternizar en el cargo. ¿Por qué? Porque, en cierta manera, los independentistas pueden llegar a conseguir, no la independencia absoluta, porque eso a Pedro Sánchez tampoco le conviene, van a un régimen en el que los votos de los independentistas computen en el conjunto de España, como hasta ahora, ¿no? Pero con algún tipo de independencia, como mínimo, judicial. Es decir, yo creo que a lo que van los independentistas, a corto plazo al menos, es a conseguir el control del Poder Judicial en Cataluña. Y que todo lo que hagan en materia de corrupción o en materia de avance en la construcción de ese Estado catalán, aunque sea ilegal, pero algunos pasos intermedios consolidarlos primero con la amnistía y luego ya con la impunidad, ¿no? De todo lo que vaya viniendo, pero paso a paso. Y que con ello Pedro Sánchez pues consiga garantizarse esos votos que necesita para seguir gobernando España. Y yo creo que esa relación entre ambos, entre Pedro Sánchez y los independentistas, va a ser fructífera, para la desgracia del resto de españoles, va a ser fructífera para ambos, para Pedro Sánchez y para los independentistas, porque ambos van a conseguir lo que pretenden. Los independentistas, a corto plazo, pues ir consolidando posiciones sin asumir ningún riesgo, es decir, con la impunidad que les garantice Pedro Sánchez vía control del Consejo General del Poder Judicial, ya lo tiene del Constitucional, y Pedro Sánchez pues, garantizarse los votos para la gobernabilidad de España en el interés de eternizarse. Entonces, el hecho de que la derecha todavía a día de hoy no haya aprendido nada de las elecciones del 23 de julio, y hablo del Partido Popular como fuerza mayoritaria de la oposición, pues fuerza más votada, pero mayoritaria de la oposición, porque está claro que no se puede gobernar porque no es una mayoría absoluta con Vox, y también de Vox en menor medida por no tener tanta responsabilidad, por ser el partido de los dos de la oposición, pues el menos votado. Pero yo creo que la fórmula actual es inservible ya para echar a Pedro Sánchez para revertir ese proceso que ya ha iniciado con los independentistas. Y es necesario ya pues, un cambio de régimen, pero a favor de España, porque a veces se identifica el cambio de régimen con lo contrario, ¿no? Con lo que promueve Pedro Sánchez y los independentistas. No, el cambio de régimen tiene que ser para reforzar la unidad de España, para apartar de la gobernabilidad de España a los independentistas y en definitiva, para hacer justicia con los patriotas. Que ahora mismo parece que, no, durante los últimos 40 años en Cataluña, en País Vasco y también en el resto de España, somos los que estamos pagando la fiesta de los que nos quieren echar en Cataluña del País Vasco y de los que pretenden imponer también esa dictadura de lo políticamente correcto en España, esa dictadura woke, cada vez más evidente, pues que encabeza Pedro Sánchez y todo el entorno de Sumar. Por lo tanto, yo creo que es el momento ya de plantearse debates que hasta ahora habían sido vetados y que es necesario abrir, ¿no? Desde este momento. Dante, vamos a acabar con un juego muy rápido que a mí me gusta mucho. Yo te digo un personaje de actualidad y tú me dices lo primero que tenga en la mente muy, muy rápido, ¿de acuerdo? Vamos. Pedro Sánchez. El mal. Puigdemont. Traidor a la patria. Junqueras. Mesiánico.
Rufián. Un patán. Feijóo. Un cobarde. Ayuso. Decepción. Abascal. Diría que es pasado ya. Joe Biden, a nivel internacional. Senil. Macron. Masón. Milei. Populista. El Papa Francisco. Pues diría que utilizaría un término que ya utilizaba antes, pero vamos, un fracaso. Y para acabar, Dante Pérez. Yo mismo, dices. Claro. Pues, hombre, a ver, no. De los atributos que tengo claro que la valentía es quizá el más evidente. Y Dante, recomiéndanos un libro, una película y una canción para este momento, para, no sé, que te encanten, que te apasionen. Esas tres cosas. Pues yo soy bastante seguidor del Valle Inclán. Recomendaría El Esperpento, por ejemplo, que además también viene bien para definir la actual política española. Una canción, me gusta todo tipo de música, todo tipo realmente, pero pondría Entre dos aguas de Paco de Lucía. ¿Y qué me has dicho más? Y una película. Salva al soldado Ryan de Steven Spielberg. Pues Dante Pérez, un patriota, un valiente. Aquí tienes tu casa, La Burbuja, de verdad. Y nada, muchísimo ánimo. Y estamos ahí en contacto. Creo que tienes cositas por ahí preparadas que ya nos irás presentando. Pero bueno, te pueden seguir en Twitter, ¿no? Y en redes sociales. Así que estaremos muy pendientes del político, uno de los políticos más valientes, sin duda, por no decir el más valiente de toda España, Dante Pérez. Muchas gracias, Josué. Gracias de verdad. Y nosotros acabamos esta burbuja del viernes dándoles las gracias. Gracias por acompañarnos. Qué gusto da, patriotas, valientes, vamos. Que somos menos, que es verdad que nos señalan, que es verdad que nos escupen, que es verdad que nos desprecian, pero que la verdad está con nosotros, que tenemos razón. De verdad, que tenemos razón. Y con o sin ella vamos a ir adelante. Porque España merece la pena. Porque ustedes merecen la pena. Porque nuestros hijos merecen la pena. Porque una España mejor merece la pena. Frente a los que quieren atacarla, destruirla, demolerla, coventrizarla. Merecemos una España mejor y tenemos que luchar por ella. Darle las gracias a mi querida Marta García, nuestra jefa técnico, gracias a ustedes y como siempre digo, que no se lo cuenten porque ya se lo contamos nosotros. Alejen a los niños del televisor y aléjenles de Irene Montero. Que Dios les bendiga.